Bienvenida querida familia a una nueva lectura de la lección de escuela sabática. Estamos leyendo la lección número 4 para este 28 de julio. Hoy jueves 26 de julio se llama La propagación del Evangelio. El triunfo sobre Esteban provocó una persecución masiva contra los creyentes de Jerusalén, sin duda instigada por el mismo grupo de opositores. El líder del grupo era Saulo, que causó un gran daño a la iglesia. Sin embargo, la persecución resultó tener un buen efecto. De hecho, al dispersarse por toda Judea y Samaria, los creyentes iban predicando el Evangelio. Entonces, se cumplió el mandato de testificar en esos lugares, Hechos 1:8. Leamos juntos Hechos capítulo 8 del versículo 4 al 25. ¿Qué lecciones se revelan en este relato? Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Los samaritanos eran medio israelitas, incluso desde el punto de vista religioso. Eran monoteístas que aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Practicaban la circuncisión y esperaban al Mesías. Sin embargo, para los judíos, la religión samaritana se había corrompido, lo que significa que los samaritanos no tenían ninguna participación en las misericordias del pacto de Israel. La inesperada conversión de los samaritanos asombró a la iglesia de Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para evaluar la situación. El hecho de que Dios haya retenido a su espíritu hasta que llegaran Pedro y Juan, Hechos 8, 14 al 17, probablemente fue para convencer a los apóstoles de que los samaritanos debían ser aceptados como miembros plenos de la comunidad de la fe. Podemos ver Hechos 11 del 1 al 18. Sin embargo, no se detuvo allí. En Hechos 8, 26 al 39 tenemos la historia de Felipe y el etíope, un eunuco, que después de un estudio bíblico pidió el bautismo, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Primero los samaritanos, luego el etíope, un extranjero que había venido a Jerusalén para adorar y ahora estaba volviendo a su casa. El Evangelio estaba cruzando las fronteras de Israel y llegando al mundo como se predijo. No obstante, todo esto era solo el comienzo, ya que estos primeros creyentes judíos pronto viajarían por todo el mundo conocido y predicarían la gran noticia de la muerte de Jesús, que pagó el castigo por sus pecados y les ofrece a todos, en todas partes, la esperanza de la salvación. Durante este día reflexionemos. Pedro le dijo a Simón que iba camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Hechos 8:23. ¿Cuál era la solución para su problema y para cualquier persona que quizás esté en una situación similar?
Querida familia, seguiremos leyendo Reavivados por su palabra hoy, Colosenses capítulo 4, y seguimos leyendo también El deseado de todas las gentes capítulo 51. Te recuerdo que en muchos lugares del 21 al 28 de julio se celebra la Semana Joven. Que tengas un bendecido día. Dios mediante, nos encontramos mañana. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.